La verdad es esta: el destino eterno del alma se decide en el instante de la muerte, según el estado de gracia o de pecado mortal en que ésta se encuentre. Este punto no es una mera especulación teológica, sino una verdad de fe, luminosa y terrible, que la Santísima Virgen María ha venido a recordar a la Iglesia con urgencia materna y dolorosa. La mayoría de los errores, las negligencias y las tragedias espirituales de nuestro tiempo provienen de un olvido o de una banalización de esta realidad. La eternidad no comienza después de un vago más allá, sino en el momento preciso en que el alma se separa del cuerpo para comparecer ante el tribunal particular de Cristo. Se vive como si la conversión pudiera postergarse indefinidamente, se muere como si el infierno no existiera, y se espera una misericordia divina desvinculada de la justicia y del arrepentimiento. Esta ignorancia es una de las grandes derrotas del espíritu en la época moderna. Este mensaje se fundamenta en el testimonio coherente y autorizado de las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia, particularmente en Fátima y en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, integradas a la tradición espiritual y al magisterio. La tesis central es clara: la Santísima Virgen, como Madre de la Misericordia y abogada nuestra, nos muestra con crudeza las consecuencias eternas de nuestras elecciones libres, el cielo, el purgatorio o el infierno, no para aterrorizarnos, sino para conducirnos con premura y con certeza al corazón de su Hijo, único Salvador. Las consecuencias de ignorar esta enseñanza son, ni más ni menos, la pérdida de innumerables almas que, adormecidas en la indiferencia, se pierden por no haber tomado en serio las advertencias del cielo. Según los escritos de Sor Lucía de Fátima y los documentos del magisterio relativos a las apariciones, la Santísima Virgen, en la aparición del 13 de julio de 1917, mostró a los 3 pastorcillos una visión del infierno. Este hecho es de una importancia doctrinal capital. No fue una parábola, ni una simple advertencia moral. Fue una muestra objetiva de una realidad espiritual. Los niños vieron, según las palabras de Sor Lucía, un gran mar de fuego con demonios y almas con formas humanas que ardían, gritaban y gemían de dolor y desesperación. La Virgen les dijo, con rostro triste: «¿Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón». En la tradición espiritual de la Iglesia, las visiones de realidades ultraterrenas concedidas a santos o místicos tienen una finalidad precisa: confirmar la fe de la Iglesia y mover a la conversión. La teología espiritual enseña que Dios, en su providencia, puede permitir estas manifestaciones para el bien de los fieles. Lo que la Virgen mostró en Fátima se inscribe en esta línea y refuerza de manera dramática la enseñanza perenne. El infierno existe como posibilidad real y concreta para el alma que muere en pecado grave, rechazando definitivamente el amor de Dios. La Virgen no muestra el infierno por un afán macabro, sino por un amor misericordioso que quiere evitar a toda costa que sus hijos caigan en él. Su tristeza al mostrar la visión es la tristeza de una madre que prevé el destino terrible de muchos de sus hijos. El error moderno, ampliamente difundido, es doble. Primero, un universalismo implícito, la creencia de que, en última instancia, todas las almas se salvarán, minimizando o negando la existencia del infierno. Segundo, una trivialización del pecado mortal, reducido a una falta psicológica o social, sin consecuencias eternas. La visión de Fátima desmonta ambas ilusiones. Muestra el infierno como una realidad presente y poblada. La desesperación de las almas atestigua la irrevocabilidad de su estado. La Virgen, al mostrar esto a niños inocentes, subraya la urgencia de que el mensaje sea transmitido con fidelidad y recibido con seriedad por los adultos, especialmente por aquellos que tienen responsabilidad sobre las almas: padres, sacerdotes, obispos. Junto a la clara advertencia sobre el infierno, la Santísima Virgen, en diversas apariciones y en la piedad popular que ella misma ha alentado, ilumina con igual claridad la realidad del purgatorio.
En la misma aparición de Fátima, la Virgen habla de ofrecer sacrificios en desagravio por los pecados con que Dios es ofendido, y de suplicación por la conversión de los pecadores. Esta práctica tiene una dimensión comunional. Las oraciones y sacrificios de los vivos pueden aliviar a las almas del purgatorio. La teología espiritual enseña que el purgatorio es la misericordia de Dios en acción, purificando al alma de toda mancha de pecado venial y de toda pena de vida por el pecado ya perdonado, para que pueda entrar en la visión beatífica, donde nada manchado entrará. Los biógrafos registran que en apariciones como las de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Labouré o en Lourdes a Santa Bernadette Soubirous, la Virgen fomentó la oración por las almas del purgatorio. En la tradición espiritual de la Iglesia, María es invocada como consoladora de los afligidos y también de las almas que sufren el amor purificador de Dios en el purgatorio. La forma concreta de vivir este aspecto del mensaje es triple. Primero, llevar una vida de gracia y de rechazo deliberado al pecado venial, para acortar o evitar esta purgación. Segundo, ofrecer de modo habitual oraciones, misas, indulgencias, obras de misericordia y los mismos sacrificios cotidianos por las almas del purgatorio. Tercero, confiar en la intercesión de la Virgen por ellas. Los efectos espirituales de esta práctica son profundos. Corrige el egoísmo espiritual, al hacernos pensar en la necesidad de los demás, incluso después de su muerte. Nos inserta en la comunión de los santos, haciéndonos conscientes de que la Iglesia es una, peregrina, purgante y triunfante. Nos prepara para nuestra propia muerte, al fomentar un santo temor de Dios y un deseo ardiente de santidad para encontrarle lo más limpios posible. Según los escritos de Santa Faustina, el Señor Jesús le reveló que las almas del purgatorio sufren grandes ardores, pero con una certeza de salvación, y que nuestras oraciones les son de un alivio inestimable. La Virgen, al impulsarnos a rezar por ellas, nos enseña que la caridad no conoce fronteras entre la tierra y el más allá. El destino final y glorioso que la Virgen nos señala es el cielo. En todas sus apariciones, su rostro se transfigura de gozo al hablar del cielo. En Fátima, durante la aparición del 13 de mayo, lo primero que pregunta a los niños es: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y al responder ellos afirmativamente, añade: tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. El camino al cielo pasa, como para ella, por la unión a la cruz de Cristo. Pero el fin es la gloria. La Virgen se presenta a sí misma no como el fin, sino como la guía segura. En Fátima, su promesa final es: por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El triunfo de su corazón es la implantación del reino de Dios en las almas, la conversión de los pecadores, la salvación de innumerables almas que por su intercesión y dirección llegarán al cielo. La forma concreta de vivir esta enseñanza es la consagración al Inmaculado Corazón de María, que no es un acto pietista, sino una entrega total para ser moldeados por ella, conducidos por ella a la imitación perfecta de Jesús y, por tanto, al cielo. Los biógrafos de los videntes de Fátima registran que Sor Lucía insistía hasta el final de su vida en que el mensaje central era la conversión, la oración, especialmente el rosario, y la consagración a su corazón inmaculado como medio seguro de salvación para las almas. Los efectos espirituales de esta orientación hacia el cielo son la paz, la esperanza cierta y el desprendimiento de lo temporal. Quien vive con la mirada puesta en la eternidad feliz, soporta las pruebas con paciencia y ve en los bienes de este mundo solo medios para servir a Dios y al prójimo. La Virgen, al mostrarnos el cielo como meta, nos libera de la esclavitud al presente y al inmediato. Según los escritos de muchos santos, como San Luis María Grignion de Montfort, la devoción a la Santísima Virgen es el camino más corto, más fácil, más seguro y más perfecto para unirse a Jesucristo y, en Él, alcanzar la vida eterna.
La síntesis de lo que la Santísima Virgen muestra sobre el destino de las almas es un llamado apremiante a la conversión hoy, no mañana, no en la hora de la muerte, hoy, porque la muerte es incierta y la gracia es ofrecida en el presente. La teología espiritual enseña que la gracia del momento presente es la única de la que disponemos para salvarnos. La Virgen, en sus mensajes, especifica los medios concretos que Dios ofrece para esta conversión y perseverancia final. Primero, el rosario. En Fátima, en cada aparición, la Virgen insiste: recen el rosario todos los días. El rosario no es una vana repetición. Según la tradición espiritual de la Iglesia, es una meditación ordenada de los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen, que alimenta la fe, sostiene la esperanza y enciende la caridad. Es un arma poderosa contra el demonio y un medio seguro para obtener gracias de conversión para uno mismo y para los pecadores. Segundo, la devoción al Inmaculado Corazón de María, que incluye la consagración personal y, como pedido en Fátima, la consagración del mundo. Esta devoción implica la reparación, especialmente mediante los primeros sábados de mes, con confesión, comunión, rosario y meditación de 15 minutos, con el fin de consolar a ese corazón tan ofendido por los pecados de la humanidad. Tercero, el sacrificio y la ofrenda de las penas cotidianas. La Virgen pidió a los niños de Fátima que ofrecieran sus sufrimientos, incluso los más pequeños como el hambre, la sed, el cansancio, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Aquí se santifica la vida ordinaria. Cada molestia, cada dolor físico o moral, cada contrariedad, unido a la pasión de Cristo, adquiere un valor redentor para la salvación de las almas. Cuarto, el uso del escapulario del Carmen. Aunque vinculado a otra aparición, la tradición carmelita y el magisterio han reconocido la promesa vinculada a su uso piadoso. El que muera con él no padecerá el fuego eterno. Es una promesa de la Virgen de su asistencia maternal para perseverar en la gracia hasta la hora de la muerte. No es un amuleto mágico, sino un sacramental que expresa la confianza en su protección y el compromiso de vivir conforme a la fe. El momento de la muerte es el instante espiritual más importante de la existencia terrenal. Es entonces cuando el alma, despojada de los sentidos, se enfrenta a la verdad última sobre sí misma y sobre Dios. La tradición espiritual llama a esto el combate particular. El demonio, según el testimonio de numerosos santos, hace un último y formidable esfuerzo para arrastrar al alma a la desesperación o a la presunción. Lo que la Santísima Virgen muestra y promete es su auxilio decisivo en esa hora para quienes le han sido devotos. Según los escritos de Santa Brígida de Suecia y de San Alfonso María de Ligorio, la Virgen reveló que acudiría personalmente a consolar a sus siervos devotos en la hora de la muerte, para fortalecerlos contra las tentaciones finales y presentar su alma a su divino Hijo. Esto no es automático. Presupone una vida de fidelidad, de recurso a ella, de imitación de sus virtudes, especialmente la humildad y la pureza. La forma concreta de prepararse para esa hora es invocar frecuentemente desde ahora su auxilio. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los efectos espirituales de esta confianza son la serenidad ante la perspectiva de la muerte. El verdadero devoto de María no muere solo, muere con la Madre de Dios a su lado. Esto no elimina el misterio, el posible sufrimiento o la purificación, pero le da un sentido de esperanza y de compañía. Como enseñan los biógrafos de los santos que tuvieron una muerte dichosa, muchos de ellos, como San Juan Bosco o Santa Teresita del Niño Jesús, experimentaron una presencia palpable y consoladora de la Virgen en su lecho de muerte. Es crucial integrar estas enseñanzas, confirmadas por las apariciones marianas, en el sólido contexto de la fe católica. La teología espiritual enseña que las revelaciones privadas, incluso las reconocidas, no añaden nada al depósito de la fe completado con la muerte del último apóstol.
Su función es ayudar a vivir más plenamente la fe en una determinada época histórica. Lo que la Virgen muestra en Fátima y en otros lugares sobre el destino de las almas es un eco vigoroso y urgente del Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por tanto, se debe evitar toda desviación sensacionalista, todo interés mórbido por lo escatológico, todo intento de calcular fechas o de identificar visiones con descripciones físicas literales del más allá. El infierno, el purgatorio y el cielo son, ante todo, estados del alma en relación con Dios, separación eterna por rechazo, unión purificante y purgante, y unión plena y beatífica. Las imágenes, como el fuego, la oscuridad o la luz, son adaptaciones a nuestra comprensión sensible de realidades espirituales inefables. La autoridad del mensaje no reside en lo espectacular de las visiones, sino en su total coherencia con la doctrina católica y en su fruto de conversión, penitencia y oración. La seriedad pastoral exige presentar estas verdades con caridad, pero sin atenuar su contundencia. Ocultar la realidad del infierno por un falso sentido de la misericordia es una grave falta de caridad hacia las almas, a las que se les roba la posibilidad de un santo temor que es principio de sabiduría. La Santísima Virgen María, al mostrar el destino de las almas, culmina su mensaje no con una amenaza, sino con una promesa de esperanza. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El triunfo no es otro que el de la gracia de Dios en innumerables almas que se salvarán. El camino para pertenecer a ese número es el que ella misma ha trazado, una vida de oración intensa, de penitencia ofrecida, de devoción filial a su corazón inmaculado y de recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. El destino eterno no es una lotería, es el corolario de una vida. La Virgen, como Madre solícita, nos ha dado un mapa claro y unos medios poderosos. La responsabilidad de seguirlos es nuestra. Que estas palabras, fundamentadas en la tradición y en los testimonios autorizados por la Iglesia, sirvan para despertar las conciencias, reavivar la fe en las realidades últimas y conducir a muchos a abrazar, aquí y ahora, el camino seguro que lleva a la vida eterna. Quien se encomienda a María, Madre de la Misericordia, no perecerá. Ella es la puerta del cielo, la estrella de la evangelización que nos guía, a través de las tormentas de este mundo, al puerto seguro de la eterna salvación.